Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, DF, Mujeres en Acción. Producido por DF Live y conducido por Isabel Ramos. Conversaciones con mujeres líderes en sus sectores. Hola, bienvenidos al 7º episodio del podcast Mujeres en Acción. En esta primera temporada estamos hablando de actualidad con distintas expertas que son parte de la guía de fuentes Mujeres en Acción, una iniciativa que lanzó en marzo Diario Financiero. Soy Isabel Ramos y soy la editora de proyectos estratégicos del DF. Además de liderar la comunidad, somos financieras. En este 7º episodio vamos a conversar con Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón. Bienvenida, Loreto. Muchas gracias por la invitación, así que muy contenta de estar aquí para compartir un ratito. Qué bueno. Ha sido Seremi, ha sido subsecretaria y ha sido ministra. También ha sido presidenta del Sistema de Empresas Públicas. Pero sé que tu vida laboral se inicia con un emprendimiento bien particular que tiene relación con la industria a la cual estás representando hoy. ¿Me puedes contar de qué se trata eso? Oye, así fue. Es bien especial esta historia porque efectivamente he tenido como desafíos en distintos ámbitos, en el mundo público, en el mundo privado, y eso también ha estado atravesado por la política. Y es increíble pensar que gran parte de mi vida me he sentido emprendedora, ¿ya? Entonces, hace muchos años yo viví gran parte de mi infancia en Coyhaique. Entonces, siempre he tenido un papá que nos motivó a ser emprendedores. Yeah. Y entonces, eso que tú me preguntas es que efectivamente la vida tiene muchas vueltas. Nunca pensé que yo iba a estar liderando el gremio de la industria del salmón, porque efectivamente nosotros vivíamos en Coyhaique, nos trasladamos a Santiago y en Santiago nosotros comenzamos, primer año de universidad, a vender salmones a domicilio. Increíble. y la historia es así. Mi papá siempre quería que fuéramos emprendedores y mi papá estaba en el área técnica. Mi papá, su profesión es técnico eléctrico y cuando nos venimos de Coyhaique a Santiago, él se reinventa y se mete en el área comercial. Y estoy hablando de los años 90. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo que hace un posgrado, un postítulo, esas cosas que uno no recuerda de niña. Y estaba el boom como estaba partiendo el tema de los salmones. Entonces, un día llega a la casa una congeladora, todavía me acuerdo, en Santiago, yo estaba en primera universidad, mi hermano en cuarto medio, llega una congeladora. Y al día siguiente, además, llegan como 10 cajas de Plumavit. Yo estoy hablando del año 90, 92. Y me acuerdo que en esas cajas venían filetes de salmón. Y mi papá dice, oye, para la universidad no les va a faltar nada, pero el extra, venda salmón. Y yo me figuraba con mi hermano en esos años, primer año de universidad, vendiendo salmón a domicilio, que hoy día es muy obvio, pero créeme que en esos tiempos, entonces así parte como esta historia, que después creamos una empresa que hacíamos comida preparada, congelada, ganamos los primeros capitales semillas de Corfo, yo soy emprendedora en Endeavor, entonces al final mi vida ha estado marcada por el emprendimiento y las vueltas de la vida es que hace tantos años vendiendo salmones a domicilio en Santiago y hoy día la vida me lleva a liderar el Consejo del Salmón, que es al final la industria del salmón. Así que créeme que el más chocho en todo esto es mi papá. No puede creer que partió con su hija vendiendo salmón a domicilio y ahora estamos en este gremio trabajando por proyectar una industria tan relevante. Súper. Asumiste el cargo de máxima representante de este gremio, que efectivamente, tal como tú decías, agrupa las empresas salmoneras, en diciembre. ¿Qué balance haces en estos meses que has tenido de gestión? Oye, como siempre digo yo creo que primero ha sido súper intenso. Yo creo que es intensa la pega, también es intenso uno, también tiene que ver con la forma que uno enfrenta los desafíos. Y es un balance súper positivo, es un balance donde creo que tal vez las distintas trayectorias, los distintos ámbitos en los cuales yo me he desarrollado profesionalmente, me ayudan hoy día a poder emprender de mejor forma este desafío. Un desafío primero, una industria tremendamente relevante, no solamente para Chile, sino que para la macrozona sur. Una industria donde el entramado político, público y social es fundamental, porque cuando decimos que es una industria país, es necesario ese entramado. Es necesario que uno diga industria país requiere de la vinculación política, pública y social, porque si no, no sería industria país. Entonces, al final, cuando uno mira eso y mira la trayectoria que uno ha tenido de aprendizajes, de distintas experiencias y las pone a servicio de este desafío, se da cuenta que es súper importante. Segundo, creo que también el concepto desde el territorio. Yo creo que ayuda mucho, que yo gran parte de mi infancia la viví en Coyhaique, ayuda mucho tener esa mirada regionalista, porque construir esta industria y proyectar esta industria también tiene que ser desde las regiones, tiene que ser desde el territorio. Creo que es una industria que ha generado un desarrollo muy relevante en las 3 regiones del sur, los lagos, Aysén y Magallanes. Entonces yo creo que esa mirada desde el territorio, he ido más de 30 veces entre Puerto Montt y Aysén. Entonces
yo creo que el balance que uno hace es que es una industria que requiere de proyectarse, que es muy relevante y, como digo yo, de cara al pasado sentirnos tremendamente orgullosos, pero muy conscientes de los desafíos y responsabilidades que tenemos futuras. Ese es un poco el balance que yo hago después de estos 7 meses, Claro. porque efectivamente es una industria que partió de cero, es una industria emprendedora, es una industria que creó riqueza de cero. Por lo tanto, ha generado tremendo desarrollo y oportunidades para regiones que incluso yo viví. O sea, yo recuerdo a aquellos compañeritos, como digo yo, que eran de Japón en aquellos años, que eran de las primeras pisciculturas que estaban llegando a Chile. Entonces, esto es una industria que ha sido realmente relevante, pero también es cierto que creo que es importante decir que hoy día es una industria que para proyectarse tiene grandes desafíos y responsabilidades. Por lo tanto, es estas dos cosas. Ese es el balance que uno tiene. Claro. Orgullosos de lo que hemos hecho, pero muy conscientes de que tenemos grandes desafíos y responsabilidades para proyectarla para los próximos 10, 20 o 30 años. Justamente te iba a preguntar que te ha tocado viajar bastante, vienes hoy día llegando a una visita a Puerto Montt. ¿Cuál es la importancia para ti de viajar y estar conectada con lo que está pasando en estas 3 regiones del sur de Chile? Yo creo que ese es un desafío gigante que tenemos como país. Yo creo que siempre hablamos de la descentralización, de lo importante de las regiones, y yo creo que la vía se construye de, como digo yo, más que palabras, también de hechos concretos. Por lo tanto, esta industria se desarrolla en estas 3 regiones. También un poco la 9ª región también es relevante porque ahí está gran parte de las pisciculturas. Entonces, yo creo que en la medida que uno es capaz, también en el caso de uno, de vincular lo nacional, el rol que igual se cumple en Santiago, es una realidad Claro. que las autoridades, el nivel central están acá. Entonces, yo creo que lo relevante es ser capaces de entender que el desarrollo de una industria es desde lo nacional, desde, como digo yo, nivel central, desde lo que muchas veces pasa en Santiago, pasa en el Congreso, pero vinculado y desde las regiones. Porque al final son las regiones donde finalmente se desarrolla la industria. Ahí Claro. viven los miles de trabajadores y trabajadoras que son parte de la industria, los proveedores, todo el tema logístico, está todo allá. Entonces, yo siento que es importante que en la medida que uno está allá, primero, uno conoce de verdad la realidad, uno entiende lo que pasa, conoce a las autoridades y el entramado político y público regional. ¿Te fijas? Porque eso también es importante. Al final, Claro. a todos nos gusta sentir también ese respeto y esa valoración de que donde uno está en la región, tiene sus autoridades, tiene sus distintos, como digo yo, líderes en todos los ámbitos sociales, políticos, públicos, y yo creo que es súper importante respetar esos liderazgos y desde ahí construir para vincularnos desde este gremio también con las autoridades nacionales, con los distintos líderes a nivel nacional, porque no solamente esto es un tema de autoridades de gobierno, también es un tema de, por ejemplo, la relación con los distintos gremios, la relación con los distintos líderes. Yo creo que es una industria tan relevante para Chile, la segunda industria exportadora más relevante, que requiere de este entramado y de esta vinculación, lo nacional Claro. con lo regional, al servicio del desarrollo de una industria. No puede ser solo la región, tampoco puede Exacto. ser solo lo nacional. Entonces yo creo que ahí tal vez este sello que uno tiene, desde este gremio, articular estas dos relaciones y estos dos ámbitos que son súper relevantes, esa articular lo regional con lo nacional. Han sido pocos meses, pero ya has tenido varios desafíos y uno de esos son los problemas que ha tenido Australis, que generó un debate importante realmente sobre las prácticas productivas del sector. ¿Cuáles son las lecciones que tú crees que se pueden sacar de este proceso en términos de prácticas medioambientales y empresariales? Sin referirnos quizás a ese caso en particular, pero ¿qué lecciones podemos sacar? Yo creo que uno puede sacar varias lecciones y yo lo primero que siempre he dicho es que en este tipo de situaciones que además son casos súper, primero no solamente mediáticos, sino que son casos que realmente no nos hacen bien, ¿no? Esas son cosas que no pueden pasar. Entonces, yo siempre he dicho en esto que no pueden haber dobles lecturas, el cumplimiento de la normativa es y debe ser a todo evento. O sea, aquí no hay doble lectura. Yo creo que eso es lo primero, que son aprendizajes, porque cuando pasan esas cosas uno siempre empieza como o a relativizar o siempre busca alguna. Yo creo que el cumplimiento de la normativa es a todo evento. ¿Ya? Es algo para mí esencial de decirlo y estar constantemente trabajando por eso, ¿ya? Claro. Y sobre todo desde el Consejo del Salmón. Lo segundo, aprendizajes como, por ejemplo, que es tremendamente relevante los liderazgos que tienen que ejercer los gerentes generales y los distintos cargos de jefatura que siempre están en las empresas. Yo creo que lo que ha hecho el gerente general de Australis es lo que cualquier gerente general y todo Chile espera eso de los gerentes generales. O sea, Okay. cuando uno dice, oye, como gerente general tienes grandes responsabilidades y siempre la gente ve como los privilegios de ser gerente general.
Y yo creo que los gerentes generales tienen grandes responsabilidades en sus organizaciones. Por difícil que sea, por duro que sea personalmente, yo creo que levantar la mano cuando tú sabes y encuentras una irregularidad es algo que se debe hacer. Y ese ha sido como tal vez gran parte del compromiso y de la convicción que yo he tenido en estos tiempos, de apoyar y resaltar que lo que ha hecho el gerente general de Australis es lo que en Chile debe pasar en todas y cada una de las empresas, organizaciones o lo que sea. ¿Te fijas? Porque si no apoyamos eso, entonces lo que estamos promoviendo es que cuando nos enteremos de algo, Lo por duro tratemos que de sea, tapar. exactamente. Entonces, levantar la mano cuando uno ejerce su cargo, yo siempre digo, gozar los cargos no cuesta nada. Gozar el cargo de gerente general o incluso yo, decir, oye, yo soy la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, eso es súper bonito, pero te puedo decir una cosa, yo creo que lo importante y mi convicción es que hay que ejercer los cargos. Ejercer los cargos significa hacerse cargo de todas aquellas decisiones, acciones y responsabilidades al servicio de un bien colectivo, al servicio del bien común. Y entonces esas son las cosas que yo rescato de lo que ha pasado con Australia. Y también creo que tenemos que ir trabajando en un tema desde una industria, y ese es el compromiso desde el Consejo del Salmón, que no solo todo sea obligación. Por supuesto que es relevante la normativa, Claro. pero yo creo que estamos avanzando en miradas de convicción. Y entonces cuando la obligación ya no es solo obligación, sino que también es convicción, creo que todo va mucho más fácil, todo corre mucho mejor, y en esa cruzada estamos un poco desde este consejo con las 5 empresas socias. Hablamos antes de cómo se viene la industria hacia el futuro. Una de las críticas que se han hecho a la industria es el impacto medioambiental que ha tenido. ¿Qué está haciendo la industria en los últimos años para mejorar sus prácticas medioambientales? ¿Cómo se está proyectando al futuro? Mira, yo siento que como lo dije en un minuto, no cabe duda que hay tremendos desafíos y responsabilidades porque el desarrollo de la industria y la industria opera hoy día a día en el medio ambiente. Por lo tanto, Claro. es obvio que genera un impacto. Ujú. Pero creo que es muy injusto cuando se habla de que lo único que haces es generar impacto negativo. Eso no es así. El desarrollo que ha tenido esta industria, primero con normativas que antes no existían, o sea, el virus ISA, que fue un virus que Ah, sí. marcó el antes y el después en esta industria era autorregulada. Y después de eso, es una industria tremendamente regulada, con normativas en todos los ámbitos que están súper claras y que incluso creo que esa autorregulación, como además se reguló en crisis, porque después del virus ISA se reguló en crisis, Claro. hizo que no sea una normativa que converse muy bien entre distintos estamentos. Entonces a veces nos encontramos con zonas grises y con Ya. esos como círculos viciosos en donde uno no sabe Ujú. qué hacer porque se chocan las normativas de una entidad versus otra institución, versus un servicio, versus un ministerio. Entonces, yo siento que es importante decir que esto es una industria que tiene una normativa vigente, que es muy exigente también. Por lo tanto, hoy día esta industria ha trabajado por un compromiso con el desarrollo sostenible y tema medioambiental. Ujú. Hay normativas en oxigenación, hay normativas respecto de los ciclos de siembra, los ciclos de cosecha, pero lo que no podemos hacer es olvidar que estamos trabajando con seres vivos y que Ujú. además estamos en un entorno cambiante. Entonces Claro. yo siento que es relevante decir tenemos grandes desafíos medioambientales, pero creo que es justo también decir que se ha avanzado mucho y el compromiso de esta industria ha sido también en conjunto con el Estado, porque esta regulación ha sido estatal, se ha Claro. trabajado con distintos actores, Serna Pesca, Subpesca, en ir subiendo los estándares. Entonces, yo siento que ahí tenemos un desafío de poder informar de mejor forma a la ciudadanía lo que esta industria hace, es lo que esta industria ha avanzado. Hay muchos emprendedores de startup grandes que trabajan hoy día en el tema medioambiental para las empresas, Claro. que tienen tremendos sistemas innovadores en oxigenación, en tema de manejo de alimentación, en el Eliminación tema... de O desechos. sea, es impresionante. Si uno hoy día lo ve, startups de estándar mundial de aquí en Chile, y uno dice, hey, están trabajando con Ujú. esta industria. Están trabajando para que esta industria sea mejor en los temas medioambientales. Entonces, yo creo que acá es importante poner también como la mesura de que se ha avanzado, se hace mucho. Lo que pasa es que obviamente hoy día, en el Chile de hoy, en el mundo de hoy, el tema medioambiental es algo tremendamente relevante y tenemos que estar en sintonía con ello. Entonces, ahí está el desafío de avanzar en conjunto con el tema de la biodiversidad, con el tema de cuidado de los recursos naturales para las generaciones futuras, pero lo que no podemos pensar es que eso es a costa de eliminar una industria que es tremendamente importante para las 3 regiones. O sea,
Para poner Claro. datos que, claro, de repente son como muy duros, pero que represente más del 30% del PIB, o sea, de todo lo que genera una región. Esta industria de Aysén es más del 30%. De los lagos es el 20%. Entonces uno dice, hey, es relevante. Y se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que no nos podemos quedar acá. Y hay que estar súper consciente que todos los días es un desafío. Claro. El gobierno quiere hacer una ley especial para la industria que sería distinta de la ley de pesca. ¿Qué oportunidades y desafíos abre para el sector tener una regulación propia? Yo creo que eso es muy importante. Nosotros hoy día estamos bajo el alero de la ley de pesca y acuicultura. O sea, uno ya se da cuenta que una de las industrias más relevantes de Chile está metido en una ley que está conviviendo además con la pesca. Claro. Entonces, yo creo que primero es como, oye, si esta industria es importante y tiene los desafíos que tiene, normativos, medioambientales, económicos, sociales, requiere de una ley para la propia industria. Así que yo creo que eso es una muy buena noticia y es algo que nosotros al gobierno le hemos transmitido, el compromiso de y no solamente de este gremio del Consejo del Salmón, sino que también de los otros gremios de la industria. Nosotros ya esas instancias las hemos tenido con el gobierno y hemos manifestado nuestra total disposición a trabajar y a trabajar rápido. Y entonces uno se da cuenta que esta industria necesita una nueva ley que sea moderna, innovadora, que recoja y que refleje los tremendos avances que han habido en tantos ámbitos en estos últimos 10, 20 o 30 años en esta industria. Entonces, si queremos hacer una industria sostenible, necesitamos una nueva ley que refleje todo lo que esta industria necesita. Porque hoy día, por ejemplo, y surgió como casos súper prácticos, cuando se discutió el tema de SVAP, que al final es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que era además un servicio muy relevante. O sea, en ese sentido, como industria y como consejo, no nos equivocamos. Apoyamos con toda esa iniciativa. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no funcionan para esta industria. Por ejemplo, las relocalizaciones. Entonces, cuando uno dice, y lo he hablado con la ministra de Medio Ambiente, uno dice, oye, tenemos algunos centros de cultivo en áreas protegidas. Tenemos centros de cultivo en lugares que no deberían estar, que claro, hace 30 años no importaba. Claro. Pero hoy importa, y yo estoy de acuerdo con que importa y que nos tenemos que hacer cargo. Pero si no sabemos qué podemos hacer con eso del centro de cultivo, porque hoy día la normativa vigente habla de que yo la puedo relocalizar. Yo puedo cambiar donde está el centro de cultivo, lo saco de un área protegida y lo llevo a otro lugar que sea mejor. Perfecto. Cuando digo mejor es porque hoy día tenemos más información, entonces Claro. tiene mejores corrientes, tiene más profundidad, no hay nadie alrededor, entonces uno dice, ¿sabéis qué? Mejor pongámoslo en otro lugar. Pero si ese proceso, que es una normativa vigente, no funciona, porque no es que no queramos que funcione, han habido más de 500 presentaciones de solicitud de empresas, es decir, de centros de cultivo que queremos relocalizar y no hay ninguna en 12 años que se haya aprobado. Y esto no tiene que ver con un tema político, porque han pasado 4 gobiernos. Claro. Entonces uno se da cuenta y dice, necesitamos una ley que genere los espacios necesarios para un desarrollo de una industria acuícola moderna, para el desarrollo de una industria moderna, donde en verdad me doy cuenta que tal vez acá ya no puedo estar porque tengo mucha más información y hoy día necesito cambiar. ¿Pero dónde cambio? Entonces hoy día estamos como en callejón sin salida. Entonces necesitamos de eso porque yo encuentro que el tema de las relocalizaciones es una muy buena iniciativa. Por algo han habido 500 solicitudes. Claro. A 200 se les ha dicho que no y 300 todavía no se sabe. Entonces uno dice, tenemos que hacernos cargo de esto. De eso se tiene que hacer, por ejemplo, cargo la ley, porque nadie puede decir que no ha habido intenciones de cambiar de posición los centros de cultivo. Si no, no habría ninguna solicitud. Claro. Entonces, está la convicción, pero no están las herramientas, no está la normativa, no está la legislación que nos permita acelerar eso. Y hoy día estamos como en un callejón sin salida. Yo siento que esas son las cosas que hay que hacerse cargo en la nueva ley y de cosas súper prácticas, porque esto es súper objetivo. Yo acá no es un tema de defender lo que la gente siempre dice, estáis defendiendo lo indefendible. En este caso no. Esto es súper concreto, es objetivo, es no discriminatorio, como digo yo. Esto es la realidad de un Estado frágil. Yo he tenido la suerte de estar en las dos veredas Claro. y quiero un mundo, el servicio público. Respeto un mundo, la autoridad, el rol del funcionario público, el rol de lo público y también de nuestro Estado. Nosotros tenemos un Estado frágil. Y ese Estado frágil requiere de que todos quienes tenemos algo que ver en esto nos pongamos al servicio de decir cómo lo hacemos mejor, cómo diseñamos mejor la normativa, la legislación. Y eso es algo constante que yo creo que, al menos desde tal vez este rol del Consejo del Salmón, es algo como ese granito de arena que yo creo que uno puede poner. Tener la experiencia pública, la experiencia política, la experiencia privada,
mi desafío es ponerlo al servicio de un desarrollo de una industria sostenible. Y eso requiere de un trabajo también mancomunado con la autoridad, pero también con las regiones y con los distintos incumbentes que son parte esencial de esto. Claro, gracias Loreto, el tiempo se pasó volando, pero estuvo súper entretenida la entrevista, así que muchas gracias por venir y los dejo invitados al próximo episodio de Mujeres en Acción. Muchas gracias a ustedes. Esto fue DF Mujeres en Acción. Conversaciones con las líderes de los diferentes sectores del país. Un podcast del Diario Financiero.